Andrews, ¿cómo estás? Bienvenido seas a este tu programa. Gracias, Laurita, gracias. Un Y placer estar bueno, con vos. amigos, aquí tenemos a nuestro amigo Andrews, ¿cómo se llama tu canal de YouTube, Andrews? Andrus Misterios. Andrews Misterios. Y los Sí. invitamos para que también se suscriban a su canal de Andrews Misterios, amigos. Tiene muy buenos documentales, ¿les llamarías tú o cómo les llamarías tú, Andrews? Yo le llamaría historias de vida, no sé, porque cuento ahí cosas de gente que me ha mandado audios de México, de España, de muchos lugares, de aquí, de Uruguay, Argentina. Y Ok. cuento cosas de que a la gente le ha sucedido, sobre todo temas de misterio, por eso le puse ese nombre. Bueno, y amigos, él nos va a contar su historia, cómo es que llegó él aquí a YouTube y cómo es que ha sido su vida o sus experiencias que ha tenido durante toda su vida. Y bueno, Andrew, ¿nos puedes decir un poco de ti? Como presentación, decís. Sí. Eh, bueno, yo al canal llegué porque había tenido un problema de salud bastante importante, que comenzó hace un poco más de 3 años, eh, a causa de una depresión muy fuerte por una pérdida que tuve. Eh, Me puse muy mal, no podía salir de esa situación. Aparte que uno arrastra de años cosas, ¿no? Entonces como que se fue sumando y eso me produjo 4 infartos, que según los estudios médicos dice que físico no tengo nada, simplemente fue todo por tema emocional, ¿no? Bueno, logré salir de esa depresión, bueno, tuve esos infartos, tuve 2 intervenciones cardíacas, eh, luego tuve 2 quimios, tuve otra intervención. Me habían dicho que no iba, el corazón no iba a soportar esa intervención por el tema de la anestesia, porque estaba muy mal y que no sabían en qué momento podía suceder algo conmigo. Entonces, debido a estas historias que yo he tenido desde muy chiquito, quería dejar algo, no sé si para mis hijos, con los cuales no estoy con ellos hace muchos años, eh, dejarles, poder contarles algo de mí, ¿no? Y, 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 y no sé, no creo que a alguien le pueda servir, o quizás sí, no lo sé. Pero quería dejar algo, en vez de escribir un libro, quería dejar videos sobre lo que a mí me había sucedido siempre. Pero bueno, después abrí el canal y no me animé, no pude. No Así puedes. que no, me dediqué solo a contar historias de otra gente. Y no pude por el simple hecho de la presión de algunas personas, cómo explicarle a mi papá sobre todo las cosas, amigos. Eh, yo soy maestro de escuela, trabajaba en un colegio, es difícil, la gente te juzga mucho, se te cierran muchas puertas, que ya me pasó. Y bueno, entonces me dediqué a contar historias de otros. Y bueno, amigos, por eso es este podcast para ustedes, para todos ustedes, para los que tienen experiencias, tienen sus historias que contar, pero no se animan a contarlas, ya sea en sus canales de YouTube, si tienen canales de YouTube, o en sus redes sociales. Por eso es este podcast, es para todos ustedes, amigos. Así es que vamos a escuchar la linda historia de Andrews. Y Andrews, ¿nos puedes explicar a qué edad te comenzaron o te encontraron esa enfermedad? Todo comenzó más o menos cerca de 3 años. 3 años. Eh, ¿Y qué edad sí, tienes, Andrés? yo tengo 53 años. 53 años. Ay, te miras muy Sí. joven, ¿eh? ¿Verdad, amigas? Ah, que no. Y bueno, entonces, hace 3 años te miraron que tenías algo en tu corazón o qué es lo que pasó. Sí, yo empecé con, después de salir de esa depresión muy fuerte, que logré salir yo solo a la fuerza porque el tema de medicación y todo eso no me gustaba, lo viví muy mal esa situación, esos meses. Entonces hice mucha fuerza y logré salir. Logré salir de eso porque yo soy un tipo que no toma ni una aspirina, nunca quiere tomar nada. Y bueno, logré salir, dejar toda esa medicación psiquiátrica horrible que me daban. Y
Y bueno, y después tuve el tema de los infartos, ¿no? Empecé con muchos dolores, eh, no sabía qué era, aguanté durante casi 8 horas y media, hasta que me llevaron a una clínica y descubrieron que estaba teniendo un infarto hacía horas ya. Y bueno, ahí empezó todo. Luego yo tenía dolores muy fuertes, que nunca lograba distinguir en qué parte era de mi cuerpo, ¿no? Era una cosa por acá, así, que incluso a veces perdía conocimiento, me desmayaba muchas veces. Un día sentado en esta misma mesa, me acuerdo que estaba tomando un café con leche y el dolor fue tan grande que se ve que me desmayé porque cuando me desperté el café estaba helado. No sé cuánto tiempo estuve así. Bueno, debido a esto, después descubrieron bueno, que tenía unos quistes bastante importantes y tenían que intervenirme porque la quimio no respondió. Pero el médico no quería por el tema cardíaco, ¿no? Y Sí. me dijeron que era imposible que lograra pasar la operación, así que tuve que firmar documentos, los cuales me desligaba la clínica de todo problema. Pero bueno, decidí y había que hacerlo, y lo hice igual. Y bueno, durante la operación yo eh, me di cuenta que en cuanto empezaron a introducir la anestesia, eh, empecé a fallar la respiración, ya no tenía respiración, o sea, no la podía manejar. Por más fuerza que hiciera, yo me daba cuenta que me estaba yendo y fue muy feo, la transición fue horrible, la verdad que es fea. Después del otro lado no es feo, pero el momento ese entre la vida y pasar al otro lado es bastante, en mi caso, no digo que nadie se asuste, ¿no? Eh, pero bueno, estuve muerto creo que casi 2 minutos. Ahora no recuerdo, sinceramente. Wow. Pero toda esta enfermedad te la encontraron a la edad de 50 años, pero antes habías tenido algún problema, No. alguna otra enfermedad o solamente esto. No, nunca, yo ni siquiera me resfrío. Yo creo que hace como 9 años que ni siquiera me resfrío. Wow, No, no, sí. nunca tengo nada, nunca. Entonces está muy saludable y de repente Sí, salió esto. sí, hasta el día de hoy, incluso el último estudio creo que fue hace menos de un mes y el médico me dice, yo no puedo creer, dice, cómo estás así, que sos un tipo que sigue trabajando, sigue haciendo deporte todos los días. Dice, es rarísimo, dice, estás más sano que yo, me dice que tengo 36. Sí. Bueno. Él tiene 36 y el paciente tiene 53 y está más sano que él. Pero qué extraño, ¿no, Andrews? Que de repente te salió esta enfermedad y ya a los 3 años, ya. No Sí, yo tomaste no sé. medicamentos ni nada. Tomé un tiempo, tenía que tomar muchísimos, incluso me dijeron de por vida. Yo tomo alguno muy de vez en cuando, a veces hago día por medio, no tomo la cantidad que tengo que tomar, tomo solamente uno solo. Este, y a veces ni lo tomo, me olvido, o lo dejo ahí, qué sé yo. No. Yo sabía igual, en un momento supe que algo me iba a pasar porque me habían dicho que me iba a suceder. Y me sucedieron durante unos años muchas cosas feas. Y bueno, supongo que debe venir por ahí. Y bueno, Andrew, me Mm. gustaría que nos comentaras cómo fue tu vida desde tu niñez y cómo fue progresando o cómo es que, am, bueno, te dejo a ti que tú nos cuentes tu historia. Bien. Eh, yo soy una persona que tiene muchísima memoria. Es muchísima la memoria que tengo. Y la he logrado comprobar con mis padres, ¿no? Sí. Todo comenzó, creo, yo tenía casi 4 años, 3 años y pico. Y, y lo que sí no recuerdo bien, pero creo que antes había sucedido algo ya, quizá un año antes. Pero eso no lo tengo muy registrado, es solo una sensación. Empezó todo un día que yo agarré un libro, eh, creo que faltaría 1 o 2 meses para cumplir 4 años. Un libro que estaba en el living de la casa de mis padres, un libro grueso, me acuerdo. Y yo sentía una sensación enorme, no sé, como una atracción muy grande por ese libro y nunca le había prestado atención. Así que lo tomé, lo abrí, lo empecé a hojear, yo no sabía leer, obviamente.
Y empecé a relatarlo, a hablar cosas que me salían, que no sé cómo me salían. Y yo recuerdo las caras de mis padres, ¿no? Que me miraron como muy, no sé si asombrados o asustados. Y después descubrí que ese libro era una Biblia. Y yo sabía decirles todo lo que había ahí, pero de otra manera. Eso sí no lo recuerdo muy bien. Todo empezó así. Luego, después de a la noche siguiente, fue cuando tuve esta visita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo estaba en mi cuarto, mi padre nos había llevado al dormitorio a mi hermana y a mí. Nos prendió una lucecita chiquita, una veladora, porque mi hermana tenía miedo siempre. Y ella se duerme muy rápido. E incluso yo le hablé y no me contestaba. Pero bueno, ella siempre tuvo un sueño muy pesado. Yo en ese momento estaba entretenido, esperando dormirme, no sé, mientras escuchaba el televisor en el dormitorio de mis padres. Y empiezo a ver en el techo que se empieza a desdibujar como si fuera una bruma, era espesa y blanca, ¿no? Y me quedé asombrado mirándola sin decir nada, solamente curioso estaba, hasta que veo que empieza a aparecer como un camino. Era un caminito como una forma de una S, que llegaba hasta la altura de mi pecho. Eh, ¿De dónde salía ese caminito, Andrews? ¿Del del techo, techo. dijiste? Sí, Pero, porque el techo se empezó ujú. a desdibujar y quedaba como una bruma. Yo no podía ver el techo ya, veía solo Mm. una bruma muy blanca, espesa. Y ahí empezó a dibujarse como un caminito en forma de S que llegaba hasta donde yo estaba acostado. Yo estaba mirando hacia el techo, ¿no? ¿Sabes por qué te digo eso? Te pregunto eso, Andrews, Mm. porque yo también he mirado eso una vez, una sola vez. Venía Ujú. también era así como una luz y era como una S. ¿Tú sabes el logo de los médicos? Que es como una serpiente. Ah, sí, claro, Así, sí, el así caduceo. iba bajando también hacia mí Ujú. y empezó a meterse y yo lo sentí aquí esa luz Wow. y me estaba ahogando y yo estaba haciéndole "Oh, oh, oh", así y dije dije no y pero yo no sabía qué era porque nada más miré la Claro, lucecita y empezó a hacerse así como esa serpiente y era sí, como como bruma, el caduceo, ¿no? sí, ajá. Y Sí. ya cuando dije no, porque estaba mi niño, yo acababa de tener a mi niño el segundo, el que Ujú. tiene autismo. Y dije, estaba mi niño Ah, en mira. su cuna y dije, oh, dije, no, 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 no. Yo dije, no, no quería que se me metiera nada, porque estaba sintiendo aquí muy feo que me estaba ahogando. Claro. Y paró, y paró. Por eso te estaba preguntando de dónde salió esa S, porque yo también la Sí, miré. sí, sí, claro. Y Sí, bueno, del techo. sí. Y luego por ese caminito empecé a ver que habían dos nenitos que bajaban. Uno se quedó detenido más cerca del techo y el otro bajó hasta donde yo estaba, hasta mi cama. Mm. Y me estiró la manito y me invitó a jugar. Me dijo, vamos a jugar. Y, y yo le dije que sí. Este, y le agarré la mano y me acuerdo que era algo muy suave, muy suave. Como si fuera un látex, una cosa así. Y bueno, me llevó. Yo me acuerdo que me enderecé en la cama, pero muy liviano. Y me llevó, y yo tenía miedo porque pensé en ese momento que me iba a caer de ese camino porque iba para el techo, ¿no? Pero no, avanzamos muy rápido por ahí. Eh, y bueno, pasamos el techo, como quien dice, y me encontré en una sala de juego como un kinder, así. Había una mesita de color, habían sillitas de colores, amarillo, rojo, azul, verde, como, igual que un colegio para kinder, ¿no? Para niños. Y había muchos juguetes. Era una habitación grande. Pero ¿cómo es que te subieron o a qué te subieron? Cuando te dio la mano, el niñito Sí, mm, tú le diste la mano, la sí, tuya sí, también. ¿Y los claro. dos te llevaron o te subieron por el Sí, techo o por- cómo fue? claro, claro. O sea, entré como en esa nube, pero la pasé enseguida. Como si hubiera atravesado el techo a través de esa nube y desemboqué en una habitación.
que era como un kinder. ¿Tú no miraste nada que había alrededor cuando te estaban subiendo a esa Eh, habitación? Solo vi la bruma y después la habitación. O sea, mi dormitorio, la bruma y la habitación esa. Ah, no, nada de luz ni nada de como un No, elevador, pero de no, luz. el elevador sería como el caminito, no sé. Yo lo único que vi fue ese caminito Ah, y ok. esa bruma arriba, ¿no? Después de atravesar la bruma esa, que yo no sé, no me acuerdo, calcular si sería de 1 metro, no sé. Después estaba la habitación esa. Atravesé al lado de la mesita de juguetes ahí. Wow. Y Y había entonces, ¿qué, muchos. qué es lo que miraste ahí? Y los juguetes, lo primero que llamó la atención fueron los juguetes que había. Habían muchos juguetes, muchos. Era una habitación muy colorida, con pinturas muy coloridas. Y todos juguetes, juguetes, muchos juguetes. Y el nenito se sentó, uno se quedó parado, el que nunca me habló se quedó paradito en una esquina, que lo hizo siempre, todas las veces que estuve ahí. Y este otro nenito jugó conmigo, me dijo, vamos a jugar, quiero que me muestres cómo se juega, me dijo. Y jugamos, me dijo que agarrara lo que quisiera, y yo agarré un camioncito, un helicóptero, un trencito había. Bueno, había muchos juguetes. Pero yo casi siempre elegía, las veces que fui siempre elegí los mismos porque me gustaban mucho, ¿no? Un tractor también había. Y jugamos no sé cuánto tiempo ahí arriba de la mesa con los juguetes. Y, y bueno, y eso pasó muchas veces. Y esto fue a la edad de 4 años, ¿verdad? Cuando empezaste Casi a tener 4, esas visitas. casi, ¿Casi casi 4? 4, casi. Wow, y te recuerdas muy bien de eso. Sí, sí, es imposible que me vaya a olvidar de eso. Sí. ¿Y como cuántas veces te han visitado, Andrews? Bueno, estos nenitos, hasta mis 12 años. Mm. Primeramente fue 2, 3 veces por semana, calculo más o menos, para tener una idea. Eh, y después sería 1 vez por semana. A veces, después habían periodos que eran más largos, pero siempre fue hasta mis 12 años, que fue la última vez que yo los vi. Yo tenía 12 años. Y esas visitas desde los 3 años, 4 años más o menos, ¿recuerdas Mm. algo más después que haya pasado durante esa etapa de tu vida, de los 3 años a los 12 años? En- ¿O solamente visitas? Eran puras visitas, no no, era. no, no, no. Pasaban muchas cosas. Fueron muchos Ay, entonces años, vamos a ¿no? tener que ser muchos amigos. Vamos a tener que hacer muchos videos, porque sí tengo, bueno, tú ya me has contado a mí, yo ya te conozco y Eh, eres mi amigo y me has contado muchas de tus historias, yo me las sé, amigos, pero me gustaría que él las compartiera con todos ustedes porque sus historias están muy buenas, sus experiencias están muy buenas, que les servirá a muchas personas para que también se animen a hablar de estas cosas porque tiene uno que sacarlos de nuestro pecho, ¿no? Tiene uno a veces que decir toda esta información para que los demás sepan que todo esto existe, no es solamente ellos, que ellos no están solos. Hay mucha gente que tienen estas experiencias que no lo dicen, así como tú, ¿verdad, Andrés? Tú no le decías a nadie por el no, de yo querer ridiculizar. intenté. No, no, primeramente no porque yo era muy chiquito. Yo lo primero que hice al otro día fue contarle a mi mamá. Me acuerdo clarito que salí corriendo a la cocina cuando me desperté en la mañana y le conté que habían venido 2 nenitos y que me fui a jugar con ellos. Y mi madre, o sea, no me prestó atención, obviamente. Pero bueno, yo insistí y luego insistí con mi papá. Eh, y a lo largo de los años seguí insistiendo hasta los 6. Después de los 6 no insistí más, porque me llevaban a un psicólogo. Bueno, antes me acusaban de mentiroso, me decían en mi casa que no inventara cosas por el estilo. Este, Algo que me acuerdo que nunca lo dije ni siquiera en alguna historia del canal fue que ellos me dijeron una vez, yo me sentía muy enfermo, me acuerdo. Yo tuve muchísimas fiebres de chico y me daban inyecciones y me daban medicamentos. Y el nenito me dijo una vez que no era bueno, que eso era natural porque estaba sucediendo un cambio en mí.
pero bueno, yo no lo entendía tampoco. En esa época era muy chiquito. ¿A qué edad más o Este, menos te dijeron esto? y entre los 5 años y los 6. ¿Sabes por qué pienso que es muy importante la edad, que digas tu edad? Porque Sí, mucha gente tuvieron esas experiencias y no, pues no tenían a nadie, estaban muy chiquitos, especialmente cuando estaban bien chiquitos, claro. porque a quién le decían y luego los padres no sabían nada. Ahora ya más o menos la gente ya se está investigando esto, ya se está dando información así como aquí en el podcast, porque hay mucha gente que anda buscando un outlet, se dice en inglés, una salida o algo que haya tenido las mismas experiencias que ellos y que no lo encuentran por ningún lado, o sea, por las noticias no lo van a encontrar, no van a encontrar muchas de esas historias en ningún otro lado, solamente aquí en podcast o en YouTube o en grupos o en también muchos van a las iglesias pensando que ahí van a tener las respuestas y pues usualmente no, sucede que no. No, Así es de que por sí. eso estos podcasts, amigos, son para todos ustedes, para que todos los que gusten compartir sus experiencias, así como las está compartiendo Andrew, nos los ha compartido Antonio también. Yo también voy a decir mis experiencias después. Muchos del grupo de Telegram también están dispuestos a compartir sus experiencias. Unos van a poner su imagen, otros van a querer estar sin imagen, solamente el audio. Pero aquí tenemos a Andrew que está compartiendo con nosotros. Y a ver, adelante, Andrew, te dejo que sigas diciendo tu historia. No, está bueno eso. Y entre un paréntesis voy a hacer porque hasta el día de hoy yo creo que cuesta decir las cosas, cuesta mucho, porque yo sinceramente si me siento un ejemplo, ¿no? Alguien que me preocupa mucho, que crea en mí es mi papá. Yo lo adoro a mi papá. Desde muy chiquito lo admiraba y lo adoraba, ¿no? Entonces, mi papá tiene 80 años. Y yo esto lo hablé hace poco, antes de que falleciera mi mamá, que hace unos meses que falleció, y, y me costó hablar con él. Él me pidió, no me pidió disculpas, pero me dijo que estuvo mal en, por ejemplo, llevarme a un psicólogo, en no creer lo que yo les decía cuando era chiquito, cosas por el estilo. Pero igual, hoy en día yo creo que me siento frente a mi viejo y hablo con él y que trato de esquivar estos temas igual. Y yo no sé hasta dónde me cree. Esa sensación es fea, porque eh, no sentís que realmente te están creyendo. Es rara esa sensación. Pero Wow. bueno, yo cuando tenía los 6 años me llevaron a un psicólogo, me hicieron estudios, obviamente, no me recuerdo cuántas veces fui, pero sé que fui. Yo tenía 6 años recién cumplidos. El psicólogo le dijo a mis padres que yo estaba perfecto, que era un chico inteligente como cualquier otro, que lo que tenía es una gran imaginación. Y nada más, que no prestaran atención. Que él creía que a lo mejor yo era sonámbulo. Y les dijo lo que tenían que hacer si yo era sonámbulo, cómo esconderme la llave de la casa, y no me acuerdo si ponerme descalzo sin medias por si yo tocaba el piso me despertaba, cosas así. Pero te llevaron al psicólogo porque te escapabas Por- tú, pensaban ellos que te No, escapabas de tu casa. primero sí, me escapaba, bueno, no me escapaba, amanecía afuera, cosas por el estilo. Primeramente me llevaron, yo por lo que tengo entendido, fue porque yo les contaba todo esto y bueno, el psicólogo me dijo, contame qué es lo que le contás a tus padres. Y a mí me dio mucha vergüenza contarle. Eh, eh, Me acuerdo clarito que dije, bueno, pensé para mí, les voy a contar lo mismo que cuento a mis papás, pero tampoco me va a creer. Y fue lo que pasó. Le conté lo de los nenitos, le conté algunos viajes que había hecho, cosas que había visto, y el hombre se sonrió y nada más. Y bueno, está. Bueno, Me acuerdo que les dijo que escondieran la llave, porque yo a veces me despertaba y estaba afuera. Bueno, a veces todavía me pasa de grande, no. que he dormido con alguna ropa puesta y al otro día de mañana la ropa nunca apareció. O sea, no está, no sé dónde está, no está en la casa, no está en ningún lado. Esas cosas me pasaban de chico y bueno, entonces me abrían la puerta y cómo encontré la llave si la habían escondido, además la puerta estaba trancada y yo estaba afuera, como, pero bueno, está.
no sé, Y tú la chiquito, gente, ¿qué explicación le encuentra? No, no sé, inventa cualquier cosa la mente, ¿no? Para zafar de situaciones que no pueden explicar, supongo. pero, pero tú no recuerdas, Andrews, que haberte salido o que si despertabas o cuando te despertaban y que te abrían la puerta. ¿Tú recuerdas esos? No, no, cuando me abrió mi padre la puerta una vez para hacerme entrar, sí, me acuerdo. Pero A los mí, nenitos, no, los nenitos me llevaban siempre por el techo. entonces, bueno, cuando te regresaban, era cuando te dejaban Claro, afuera de tu casa. siempre me regresaban, no, siempre me regresaban en la cama, siempre. Pero dos o tres veces las tengo muy claras que no. Yo me desperté afuera, no, no sé el motivo por qué quedé afuera y no adentro. Eso no lo sé. Es muy extraño, ¿no? Porque si te llevaban por el techo y luego te regresaban por el techo también, Sí. ¿no podrían haber sido diferentes? ¿No los No, yo creo nenitos que que no, hubieran sido diferentes? no lo sé, pero creo que no, porque siempre tuve contacto con los nenitos hasta más grande que después vi otra gente más, pero yo hasta los 12 años fue siempre los nenitos lo que tuve. ¿Y Eh, nunca les preguntaste, Andrews, por qué a veces te dejaban afuera de tu casa y no, muchas veces nunca, tú no les preguntabas, nunca. ¿verdad? Porque a mí me dijiste que no les preguntabas, No, no preguntabas nada. no, hasta el Eso día de está hoy muy... yo era muy chiquito, calculo yo. Igual hoy en día, con lo grande que soy, no soy una persona que pregunte. No. Por ejemplo, conozco a alguien, sea una mujer, una persona cualquiera, y entablamos una amistad, lo que sea, me dicen, nunca preguntas nada. O sea, me preguntan qué hago, qué trabajo, qué... Todo el mundo te pregunta hasta el signo, a lo mejor. Yo no soy una persona que pregunta nunca nada, Ujú. porque siempre aprendí o me di cuenta que las cosas te llegan en el momento. La persona te quiere decir a qué se dedica ella, te va a decir. Si te va a contar algo de su vida, te lo va a decir. O sea, Ujú, no sé, siempre fui así. Y ujú. yo creo que a lo mejor muchas cosas me pasaron también por lo mismo, calculo. Nunca fui de preguntar, nunca. Nunca fuiste preguntón como yo. No, no, no soy, no. Si a mí me llevan, yo les hago una entrevista ahí arriba y les digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me están llevando? ¿Por qué esto? Igual te van a ¿Acaso decir por lo eso que me borran quieran. la memoria, no? Igual te van a decir lo que quieran, así que, Sí. Bueno, o lo que te no. sirva, No lo pueden que te decir lo sirva. que quieran, Andrews, porque te tienen que decir la verdad No, ¿por qué? si les preguntas. Porque es que no te van a mentir, no te van a contestar y listo. Mm, bueno. Bueno, pues si yo estuviera en tu lugar, yo hubiera preguntado un montón de preguntas, porque desde chiquita he sido así muy preguntona. Y bueno, continúa, Andrés, continúa. Eh, bueno, esa fue la última vez que hablé. Me prometí a mí que no iba a decir más nada a mis padres porque no. Igual así todo, creo que alguna vez ya pasado mis 12 años, yo alguna cosa más dije, pero me la acuerdo clarito de la que dije y me di cuenta que no tenía que haberlo dicho porque eh, fue muy fea las situaciones que me pasaron con mis padres, entonces dije, no, no, no hablo nunca más y no hablé nunca más. Este, pero bueno, hay que entender que la gente mayor y sobre todo en esa época había muy pocos recursos de conocimiento. A pesar de que mi padre es un hombre muy intelectual, eh, fue profesor en dos o tres universidades, enseñaba muchas cosas, tiene muchas capacidades e incluso le gustaban estos temas, pero yo no los podía hablar con él, porque yo me daba cuenta que el que él escuchaba hablar le parecía cierto, pero cuando yo contaba algo le parecía mentira. Entonces, eso a mí me afectó muchísimo y me cerré mucho y no hablé nunca más con nadie, ¿no? Nunca más. Y bueno, amigos, yo les quiero decir aquí que su papá hoy está en nuestro grupo de Telegram y sí, lo que está diciendo Anus es verdad, porque sí le interesan estos temas. No sé desde hace qué tiempo me ha seguido a mí o a Antonio o a alguien más, pero sí él creo que estaba buscando, quizás estaba buscando, ¿tú crees, Andrews, que estaba buscando respuestas a lo que te estaba ocurriendo? Quizás él estaba buscando también información. No, no lo sé. Eh, Hay cosas que yo he visto que las ha visto mi madre y mis hermanas también. Ujú, ujú, Este, un día yo recuerdo, no me acuerdo la edad, eso sí, 13 o 14 tenía, 13 años.
Y yo una noche que escuché a mi padre hablar sobre un tema de esto, de un italiano, que no me acuerdo el nombre ahora, y yo dije, mentalmente dije, ay, yo quiero ver esa nave, que nunca la vi. Y bueno, la vi, después apareció. Y yo supe que fue porque yo lo dije. Pero no porque yo tuviera el poder de invocar algo, sino porque yo siempre tuve comunicación con estos nenitos y ellos siempre me están escuchando. Entonces creo que ellos mismos quisieron intervenir como para que yo viera esa nave que nunca había visto, que había escuchado. Y bueno, tuve la oportunidad de que esa tarde-noche, la vio mi mamá, la vio mis hermanas, la vio una maestra del colegio mía que se llamaba Susana, y la vio como 300 personas que estaban en la plaza ese día. Ah, Pero bueno, ¿Está, no dije que yo quería verla. ¿Está documentado eso, Andrews, o no? ¿Salió en Ay, en el periódico no tengo o idea. algo? No tengo idea. Yo tenía 13 años. La vio muchísima gente, ¿no? Estaría Pero interesante ver si salió en el periódico o algo ahí por donde tú vives. sí, no sé. Algunas otras sí salieron, que vi porque salió hasta en televisión. En pleno Buenos Aires había una detenida arriba de la ciudad y mandaron hasta un avión de combate, me acuerdo, un Ah, ¿qué Mirage. año fue eso más o menos? Y bueno, este que yo te digo del Mirage, creo que fue eh, 89, si no me equivoco, por Ujú. ahí. Oh, Sí. wow. Bueno, pero vi muchas oportunidades, digo, no sé. ¿Viste mucho? Em, sí, y he sacado fotos y tengo. Incluso una le iluminé hace poco, creo que hace 2 años, con un Ujú. láser que tengo y me contestó y la tengo filmado, creo que la puse en mi canal, sí. Ah, bueno, Este, amigos, para todos los que gusten ir a su canal y ver sus videos, ver todo lo que ha él experimentado, todo lo que ha grabado, los invito a que se suscriban a su canal. Tiene muy buenas historias, amigos. A mí me encantan sus historias cada que pone un video. Soy la primerita ahí estar. Bueno, yo y mi amiga. Mi amiga Alicia. Somos las primeritas que vemos sus videos. Y bueno, amigos, aquí que siga su relato. Andrews, lo voy a dejar aquí solito y sigue relatándonos tu historia, Andrews. ok, voy a contar las más importantes, ¿no? Las cosas más que les pueden llamar más la atención o les puede gustar, porque hay muchas que quizás les resulta aburrida y sería muy largo todo. Bueno, lo que más recuerdo que me llamó a mí mucho la atención, que era chiquito, ya tendría unos 5 años, y mi mamá estaba de maestra en un kinder y yo iba al mismo salón. Y yo le decía, mirá mamá, este salón es igual al que me llevan los nenitos. Y esa noche yo fui porque me vinieron a buscar y me acuerdo que empecé a ver menos juguetes. Habían menos juguetes que otras veces. Después otras veces, por ejemplo, habían menos sillitas, porque eran 4 las sillitas. Después ya no habían. Un día le pregunto al nenito que siempre hablaba yo, le digo, ¿por qué el otro nenito no juega con nosotros? ¿Por qué nunca habla conmigo ni nada? Porque a mí me llamaba la atención, porque yo lo miraba hacia mi izquierda y él siempre estaba paradito en un rincón. Y él me dijo, no, 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 él no va a jugar, dice, porque él solo está para observar. Eso fue lo que me dijo y nunca más pregunté nada. Qué extraño, ¿no? Que ese nenito estaba nada más ahí observando. ¿Quién sería ese o por qué estaba nada más observando? Quizás estaba observando la interacción que tenías tú Sí, sí, entre, él observaba eso, sí, ¿verdad? El planeta el y eso, juego. y estaba estudiándote, ¿no? Sí. Bueno, ellos decían, yo lo que me acuerdo que sí le pregunté al nenito era por qué jugábamos siempre. Y me dijo, porque queremos aprender cómo se juega, me dijo. Entonces, bueno, yo les enseñé cómo se jugaba. Y yo me sentí importante, me acuerdo. Por eso, y aparte me gustaba jugar, ¿no? Me Ujú. entretenía. Después empezaron a desaparecer muchas cosas. Cada vez habían menos. A medida que yo crecía, yo notaba que habían menos juguetes, hasta que un día ya no había nada. Ni siquiera los estantes estaban. Y la habitación había cambiado totalmente. Entonces había una parte un poco oscura en un rincón. Y yo recuerdo que miré y vi un juguete. Y era un juguete que me había desaparecido de mi dormitorio. Que yo nunca más lo había encontrado. Y me llamó mucho la atención eso. Wow. Claro, esto ya habían pasado varios años y dije, mira dónde estaba mi juguete que yo lo había buscado tanto. Y estaba ahí. Era un trencito de madera, me acuerdo. Mm. Y, y bueno,
un día le pregunté, digo, ¿por qué no hay tantos juguetes como antes? Y me dijo, porque ahora no es necesario que juguemos tanto. Me dijo, porque ahora lo que tenemos que hacer es enseñarte cosas. Vas a tener que aprender y escuchar muchas cosas, me dijo. Y bueno, a partir de ahí ya no jugamos nunca más. Me llevó a muchos lugares, me mostró cosas y me hablaba y me hablaba y me hablaba, me explicaba muchas cosas. Que yo después le iba contando a mi papá, pero nunca le decía quién me las decía, ¿no? Y incluso me acuerdo que una vez estaba muy entusiasmado porque mi papá me dijo, ¿por qué no le escribís a la NASA y le mandás esa idea que vos tenés? Me dice, porque está buena. Y me quedé muy ilusionado porque mi papá me había prestado atención en eso. Y estuve a punto de hacerlo, no lo hice nunca, obviamente. Eh, y bueno, eh, después, algunas de las cosas que más me impactaron fue cuando me llevó a un lugar donde había una pantalla cóncava muy grande, inmensa, y me mostró un lugar que yo veía todo de piedra, como si estuviera en la cima de una montaña, un volcán, una cosa así. Me llamó mucho la atención. Y vi que habían dos nenitos sentados delante mío. Y yo los veía como en esa pantalla, ¿no? Entonces él me explicó que ese nenito era él. Y sí, yo lo reconocí que era él, porque eran todos iguales. Sinceramente parecían gemelos, pero sin embargo yo los podía reconocer, sabía quiénes eran quién, lograba distinguirlos. Entonces vi que la pantalla empezó como a acercarse. Es muy extraño de explicar porque hasta el día de hoy no entiendo cómo se veía eso. Porque parecía una pantalla, pero a la vez yo podía interactuar y meterme como dentro de eso, ¿no? Y yo veía de espaldas los dos nenitos. El nenito que siempre estaba conmigo, él estaba sentado ahí delante mío, con ese trajecito azul que siempre tenía. Pero esta vez estaba como si estuviera desnudo. Y otro nenito sentado al lado de él. Y entonces él me dice, ese nenito que está ahí sentado al lado mío, sos vos. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo que soy yo? Entonces me acerqué a ese nenito y me di cuenta que era yo, me reconocí, pero tenía la misma morfología que él. Entonces me dijo que una de las cosas que porque ellos se habían acercado hasta mí ahora era porque yo en un momento había sido parte de ellos, o sea, yo era como ellos, había sido como ellos, como si en otra existencia yo hubiera sido uno de ellos. Eso me chocó un montón, me acuerdo. Y, y me mostró el lugar y yo le pregunté qué era ese lugar. Y me dice, ese lugar es la Tierra. Estamos sentados los dos observando cómo se está formando la Tierra. Yo recuerdo el cielo que era naranja, rojo, pero fuego, una cosa. No era azul el cielo como ahora. Había mucho como humo o vapor. Había mucha roca. O sea, no había piedra. Era todo, no había, digo, plantas ni árboles ni nada verde. Era todo como si estuviéramos mirando un volcán por dentro, una cosa por el estilo. Muy, muy raro. Esa fue el primer viaje que hicimos, como quien dice, pero lo vi en una pantalla. Las demás veces no fue por una pantalla, fue, o sea, en esa misma nave. Porque en realidad primero era una habitación de kinder, pero a medida que yo crecía eso se iba convirtiendo en otra cosa y yo después me di cuenta que era, no me gusta usar esa palabra nave, pero bueno, Pero, era una sí, nave. porque, bueno, pues ya tú te fuiste dando cuenta que era una nave, ¿no? Claro, exacto, Ujú, que lo sí, que estabas viendo era una nave. ¿Y esos exacto. nenitos qué tipo de piel tenían cuando estaban desnudos, cuando tú Eran estabas azul, viendo? eran ¿Azul? de color azul, pero un azul piedra, no era brillante ni nada, era como un azul piedra, una cosa así, pastel. Es el color que tienen ellos, en realidad. Y el trajecito, cuando tienen el traje puesto, es azul, pero más fuerte, más parecido a un azul Francia, una cosa así. Quizás ese trajecito es para cuando vienen aquí a la Tierra y no se Creo que contaminen. sí, porque cuando me venían a buscar siempre estaban con esa ropa, siempre, Y cuando tú ibas allá a mirarlos, ellos siempre. no tenían ropa, estaban desnudos. No, no, siempre estaban vestidos. ¿O siempre estaban Sol- vestidos?
Sí, solo en esa imagen que yo veía del pasado, como quien dice, ellos estaban sin esa ropa porque yo estaba junto con ellos. Wow. Me Así. imagino que ese nenito que estaba nada más mirando, quizás podrías haber sido tú, ¿no? No, porque él está hoy en día. Él estaba hoy en día, pero como tú estás en otro cuerpo, no podría No, ser que él fuera. el que observaba siempre cómo jugábamos es un individuo diferente a mí. No, Cuando tú yo no lo miraba viste. en esa pantalla, veía al nenito que estaba al lado mío, que me llevó a ver la pantalla, estaba yo, pero en la pantalla lo veía a él, nenito, y me veía a mí, en el Mm, pasado, como quien dice. mm, Incluso esa pantalla tiene el poder, como por decir de alguna forma poder, ¿no? Tiene la tecnología de que uno puede interactuar con uno mismo. Es muy extraño de explicar, pero, o sea, yo podía verme en la pantalla, pero a la vez podía, si avanzaba, podía ingresar a ese cuerpo, a ese organismo y ver desde primera persona lo que estaba observando, ¿no? Una sí. cosa así. Es un tienen una tecnología que se llama Looking Glass, pero el Looking Glass es solamente como un iPad, nada más de, um, de vidrio, transparente, y lo pueden ver, pero no sabría decirles si pueden ellos interactuar. Solamente dicen que Ah, ellos ven el pasado, el futuro, no, en esta y pantalla que era inmensa, yo podía interactuar y podía incluso, como quien dice, ingresar al mismo organismo que estaba viendo. mm, muy Sí. interesante, muy interesante. Y bueno, sigue Andrew, sigue contando tu historia. Eh, a ver, ¿cuál otra que puede llamar la atención o que puede gustar? No, Que no no que sea pueda gustar, aburrido. lo que tú gustes, porque estás diciendo tu historia, tus experiencias para que otra gente también las am, Ajá. se Bueno, ellos estaban muy conecte. interesados en que yo viera mi pasado. Incluso me decía que yo iba a ir recordando de a poco otras existencias y otra cosa. Y sí, recordé muchísimas. Incluso ni siquiera algunas que ellos me hayan mostrado tampoco. Recordé otras. Recordé una esto suena tan estrambalario que me da hasta vergüenza decirlo, ¿Qué pero bajaste qué? que suena tan estrambalario, tan estrambólico Oh, que me da hasta vergüenza decirlo, pero fue así. bueno, O sea, ellos me dilo, llevaron a la... ¿Qué? dilo y si quieres que lo borre después me avisas. No, 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 está bien. Eh, Cuando me llevaron a la luna, me acuerdo. Ah, El primer viaje que tuve fuera de acá fue hasta la luna y era una nave más chica y vi ciudades. Entonces, él me hizo recordar, porque esa nave donde nosotros nos movemos, puede viajar, o sea, el tiempo me explicaban que era totalmente lineal, que no era lineal, que no existía como nosotros creíamos que era. Entonces ellos tienen la capacidad de moverse a donde quisieran. Que había un solo lugar donde él no me iba a poder llevar nunca. Y me contaba y me explicaba cómo era, pero nunca me llevó. Pero lo que me podía llevar, él me iba a llevar. Entonces me llevó a la luna y me mostró otra línea de tiempo. Me mostró la luna actualmente y me mostró la línea de tiempo en el momento en que yo había estado en la luna. Me mostró unas ciudades en el momento de ahora y en esa línea de tiempo. Las ciudades eran iguales. Eh, yo las tengo tan claras en mi cabeza, es impresionante. Eran estructuras rectangulares, nada muy moderno como la gente se puede imaginar. No, no, construcciones muy simples. Ni siquiera solo tenían aberturas, pero no tenían puertas ni ventanas. Habían unos seres que tendrían 3 metros y pico, sin vellos en el cuerpo, muy bonitos, con ojos muy inmensos, eh, con una piel azulada, pero un celeste lavado, muy lavado, y con algunas manchas. Yo en el video anterior justo hablé sobre eso. Con algunas manchas como si fueran lunares, pero grandes, ¿no? En varias partes del cuerpo. Encontré solo una imagen en internet idéntica que yo preguntaba el otro día y le decía a una amiga Liliana acá, digo, qué increíble, digo, ¿cómo puede ser que lo que yo vi esté en internet hoy en día? O sea, la persona que la hizo, ¿cómo sabe o cómo? Fue increíble, ¿no? Cuando la encontré no podía creerlo.
Y se vestían con una ropa muy ligera y, y bueno, fueron destruidos por otra raza que los había atacado. Una raza muy belicosa había que los atacó y los destruyó. Los destruyó. Algunos pudieron escapar a otros lugares. Eh, y bueno, él me mostró la ciudad, yo la vi completamente, había mucha arena, parecía como caminar por unas dunas de arena. El lugar era muy hermoso, incluso podía ver la tierra desde ahí. Y había otro planeta muy cercano, que ahora no está, que se sonrió cuando yo le dije, eh, hay otro planeta, y me dio a entender que no era un planeta, pero bueno, nunca me explicó qué era. Pero yo veía la Tierra, donde yo estaba sobre la Luna, veía la Tierra y veía otro planeta que quizá tuviera el tamaño de la Luna, muy cerca de la Luna y muy cerca de la Tierra, ¿no? Eh, y bueno, luego me dijo que había vida en la Luna hoy en día y bueno, me mostró algunas cosas que no se pueden decir de la Luna de hoy en día. Me mostró agua, y sí, hay agua, yo hace tiempo que sé que hay agua en la Luna. Este, y me mostró algunas bases de la Tierra en la Luna también. Pero me dijo que no era bueno acercarse a la gente de la Tierra ahí en esos lugares, que no eran confiables, me dijo. Eh, bueno, después, el lugar que más amé ir, sinceramente, hasta el día de hoy, creo que hasta tiemblo cuando me acuerdo, es cuando me llevó a un lugar, me dijo un día, esto me lo dijo mentalmente, porque siempre me hablaba, siempre, en persona. Pero un día amanecí y me dijo, mañana vamos a ir a un lugar que te están esperando. Y supuestamente hacía tiempo que me estaban esperando, pero yo no tenía la edad adecuada o algo por el estilo. Y bueno, me vinieron a buscar, esa vez vi muchos nenitos, no eran solamente los mismos dos de siempre, habían 8 o 9 de ellos, y todos me conocían, todos me trataron muy bien, eh, y me llevaron desde mi casa, me llevaron hasta, esta fue el último viaje que hice con ellos. Me llevaron por el mar hasta un lugar, fueron pocos segundos, pero en pocos segundos se recorre mucho en una cosa de estas. Ingresamos al océano. Yo intenté grabar en mi mente lo que veía en el recorrido para poder reconocer el lugar, pero me fue imposible. Ingresamos al agua y aminoramos la velocidad y empecé a ver cúpulas debajo del agua, muchas cúpulas y ciudades. Y bueno, ingresamos a una de estas cúpulas. Eh, Hay una plataforma que debe tener, calculo yo, unos 15 metros o menos, con una rampa. Ahí se posó la nave, ahí bajé junto con él. Los demás nenitos se quedaron todos arriba. Y él me dijo, te voy a acompañar. Yo también, me acuerdo que tenía algo de temor, me sentía muy nervioso. Y veía mucha gente, cerca de 1000 personas que estaban todas paradas esperando la nave, y yo bajé junto con él. Él caminó al lado mío, yo le dije que no se alejara, y caminó al lado mío y me dijo que me iba a acompañar, que no me preocupara. Y luego me dijo, hasta acá puedo llegar, ahora tenés que avanzar. Yo tenía unos nervios, avancé y me dijo que me detenga, que no avanzara más. Y bueno, ahí me detuve. Él se quedó como a unos 6 7 metros donde yo estaba, sobre mi izquierda, detrás mío. Y yo me quedé tranquilo porque veía que él estaba ahí, ¿no? Y yo no conocía a toda esa gente, entonces estaba bastante preocupado. Pero empecé a notar la emoción de toda esa gente y, y me acuerdo que delante de toda esa gente había una, una mujer de unos 30 años, de cabello corto, oscuro. Todos tenían la piel muy blanca. Eran rostros muy parecidos a los nuestros, pero un poquito más delicados, creo. O sería el color tan blanco que parecían así. Y la mujer que estaba delante me sonrió, me dijo que me había estado esperando, que me quería muchísimo. Se puso a llorar. Yo no entendía nada, tenía 12 años.
Luego me dijo en un momento que ella era mi mujer, y yo ahí no entendía nada. Yo como con 12 años voy a tener una mujer. Nunca había tenido ni una novia. ¿Y qué me está diciendo? Pensaba, ¿no? Mi cabeza iba a mil. Aparte veía toda esa gente con la emoción que me estaban esperando. Y, y, y vi un hombre de barbas, lo reconocí y empecé a recordar muchas cosas, muchísimas. El momento que me fui de ahí yo, pero sin embargo yo tenía 12 años, cuando me fui tendría cerca de 30 o 30 y algo, no podía entender. O sea, el tiempo no, como que no fluía. Es muy Porque la difícil. mujer tenía como 30 años, dijiste tú, ¿verdad? Sí, pero Y tú para ellos era tenías como 12. hubieran pasado, para ellos era como que hubieran pasado minutos que yo me había ido de ahí. Pero yo tenía 12 años, o sea, no podían haber pasado minutos. O sea, eso nunca lo pude comprender mucho, o mi mente no lo quiere comprender, no sé. Ella tenía un bebé en brazos, el bebé era mío, o sea, más difícil todavía para mi cabeza. Y me explicaron que, me mostraron, yo logré ver una situación en la cual había como un sorteo, por decirlo de alguna forma, en la cual uno tenía que partir de ahí como un sacrificio, pero no un sacrificio como nosotros lo tenemos en nuestra mente, ¿no? En nuestro aprendizaje, en nuestra cultura, que un sacrificio siempre es eh, una muerte dolorosa o lo que fuera. No, esto era diferente. Era algo que había que hacerse y este hombre de barba se ofreció, pero yo sabía que tenía la capacidad de que eso se cumpliera de una forma inequívoca, una forma mejor, y, y dije, no, tengo que hacerlo yo. Y bueno, lo hice yo, Como y por voluntario, eso, ¿no? claro, y por eso me Ujú. fui de ahí. Nunca supe qué era que tenía que hacer, pero sé que tenía que hacer algo que a ellos les serviría, ¿no? Y bueno, lo hice y por eso no estoy ahí. Por eso vine para acá, como quien dice, por decirlo de alguna forma. Claro, es raro, qué sé yo. Imagínate para la mente de un niño vivir todos estos años con toda esa cantidad de cosas en la cabeza cuesta. A mí me Desde los costó 12 años. muchísimo. Y sí, y desde antes todas las cantidades de cosas que vi me pasaron, ¿no? Me Y las que imagino me que tú pasaron te después. sentías que te estabas volviendo loco, ¿no? No, yo soy un hombre muy tranquilo igual. No, digo, cuando estabas Pero jovencito, que tenías 12 años, has de haber sí, dicho, sí, de mi adolescencia y todo después se complicó muchísimo. Porque yo recordaba cosas que no eran de ahora. Tenía veía cosas que hasta el día de hoy las veo, pero ahora, bueno, estoy más tranquilo y las comprendo y antes no. Entonces, se me hizo muy difícil y sobre todo no tener con quién hablar. Eso para mí era lo peor de lo peor. No sentirme apoyado, no sentir nada, fue muy difícil. Menos en esa época, ¿no? sí. Nadie hablaba de esto, o sea, para mí todo... Hoy en día, con la edad que tengo, encuentro cosas nuevas que yo las sabía y digo, ¿por qué no habrá existido el internet antes? ¿O por qué la gente no hablaba de estas cosas antes? Mm. Por miedo, por miedo. Acuérdate que antes la religión era muy, muy estricta, era mucha Uy, sí, gente. bueno, pero ese es el trabajo de la religión. Eso lo Ujú. aprendí yo, ellos mismos me lo dijeron. Yo me creía muy religioso, sentía muchas cosas por las religiones, por mucha atracción. Y, y un día hablé con ellos y me dijeron, el nenito me dijo que la religión era el peor veneno que podía tener el humano, porque era una puerta para cerrarse y no para abrirse. Entonces, era una forma de cerrarle a la gente las capacidades que tenían. Era hecho a La propósito. mente, ¿no? La mentalidad, porque sí, fíjate que cuando crees en Dios, oh, Dios te va a castigar y todo esto, siempre, usualmente las religiones es porque Dios, si haces algo mal, olvídate, estás muerto. Claro, Estás claro. muerto, estás sacrificado, ya, Sí, ya te vas a ir al infierno y ahí estuvo la cosa, ahí paró la cosa. No, sí, es sí, 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 difícil. sí, muy difícil. Y Este, el miedo, ya sabes que el miedo es para, pues, mantenernos
tranquilos, bueno, Claro, no le sigan exacto. El y no miedo busquen. te cierra, te tranca, te aminora el paso de crecimiento Ujú. espiritual, mental, todo, emocional. Sí, porque ahí paras, o sea, con el miedo, si te dicen, ay, que te vas a ir al infierno si estás pensando esto, y tú dices, bueno, pues mejor aquí le paro porque yo no me quiero ir al infierno, yo me Exacto, quiero ir allá al cielo, ¿no? A estar ahí divirtiéndome a gusto. exacto, Ujú, exacto, exacto, sí. sí, sí, Y sí. bueno, Además, sí, todas esas cosas ni siquiera existen tampoco, así que ni infierno ni nada de eso. ujú, Eh, después, bueno, después me fui de ahí, de ese lugar, cuando él me dijo que ya era tiempo para irme, que no podía quedarme más tiempo, y ella me dijo lo mismo, esta mujer, y lloraba muchísimo, me acuerdo, tenía un dolor, estaba muy emocionada ella porque me veía, yo notaba el cariño que ella me tenía, ¿no? Y yo me sentía mal porque no podía responder a ese amor que ella sentía, porque yo tenía 12 años, no entendía nada, fue chocante para mí. Después con el tiempo, bueno, comprendí muchas cosas y sentí cosas diferentes, pero costó mucho en ese momento. Y bueno, partí, ella me dijo que no me preocupara, que ella siempre me estaba viendo y que siempre sabía de mí, siempre. Eh, y bueno, nos fuimos, enseguida nos fuimos de ahí. Este, después, hoy les dije, te contaba sobre esa nave que puede ir a muchos lugares, pero que yo no podía ir. Cuando uno ingresa a ese lugar, a esa nave, por decirlo así, eh, podés ir a lugares pasado, futuro, presente, donde fuera. Hay un lugar que ellas pueden ir que uno como hombre no puede ir, que es, yo no quiero, a veces uno tiene que ser muy cauto cuando dice ciertas cosas o cuando comenta algo, porque hay personas que les puede afectar, porque no porque no crean, simplemente porque tienen ideas preconceptuales del tema de religión, por ejemplo, o del tema de la vida y les puede afectar. Entonces voy a decir poco de esto, pero lo quiero decir igual porque es muy importante. Ojo que yo no estoy para dar ningún mensaje, no soy nada, y nadie nunca me dijo que diera un mensaje ni que enseñara nada tampoco. No, yo no lo hago así tampoco. Ellos pueden ir, por ejemplo, al lugar donde uno va cuando fallece. Vos decirle cielo, decirle paraíso, lo que se te antoje. La gente puede ponerle el sinónimo que quiera, pero ellos tienen esta capacidad en esas naves de ir a esos lugares. Y esos lugares, mucha gente los conoce y les da mensajes o les preguntan por gente que está aquí viva todavía. Eh, yo sé que esto suena casi disparatado, pero es así, No, es qué bueno increíble. que tocas este tema, Andrews, porque yo estoy trabajando en un video que habla sobre eso, habla sobre ese lugar. Y más Sí. adelante lo voy a dar a conocer. Pero qué bueno que tú estás tocando ese tema porque es muy interesante. Yo cuando lo estaba investigando ese tema, se me hizo muy interesante y dije, esto lo tiene que saber la gente. Así es de que, amigos, muy pronto les voy a traer ese video. Todavía no lo he terminado. Ahí te pasó un orbe al lado tuyo. ¿Oh, sí? Siempre Sí. pasa por aquí, siempre pasan por aquí. Y bueno, pues así es Este, la cosa. y, y bueno, y sí, incluso ellos tienen tecnología de ese lado. Es increíble. Pero no es que ande un alma, un espíritu por ahí vagando en el espacio infinito. No, ellos tienen tecnología. ¿Sabes Es quién usaba esa increíble. tecnología? Tesla. Tesla tenía esa tecnología. Y de ahí sacaron ya muchas cosas. Ujú. Y sí, obvio, sí, es Sí. probable. No conozco mucho, pero sí. Ellos mismos cuando, o sea, cuando tú falleces y vas a ese lugar, por ejemplo, te moves con tecnología. Ellos tienen tecnología, como naves, tienen de todo y que incluso pueden venir a este lugar por medio de esas naves. Sí. Es increíble, es increíble. Sí, es muy increíble. Y bueno, amigos, ya va una hora de este podcast. Y Andrew, sí me gustaría que tengamos Sí. más. Sí, creo que el siguiente podcast va a ser en vivo. Este es pregrabado, lo quería hacer pregrabado para ver cómo íbamos a interactuar tú y yo.
Pero sí, el Ujú. siguiente sí me gustaría hacerlo en vivo para que nos cuentes también más de tus experiencias, de tus historias y la gente que también te haga preguntas, ¿no? En un en vivo. Es Sí. más, los en vivos a mí me gustan muchísimo porque la gente puede interactuar con uno, puede hacernos preguntas, Claro, puede hacer esto, y si tú te sientes cómodo y te gustaría hacer un en vivo, pues estaría fantástico porque así compartirías con la gente. sí, sí, yo no tengo problema. Capaz que es hasta más fácil cuando me hacen preguntas porque si no, no sé qué decir o de qué contar o qué Ujú. puede agradarles más, quizá, o no. Este, No, no es de que agradarles, es que cuentes tus historias y la gente que lo que le gustaría saber es, pues lo vas a decir, ¿no? Y así como tú dices, claro. en un en vivo ellos te van a estar preguntando y tú ya te vas a ir acordando de las cosas o si no Ah, sabes de sí, ese tema, pues vas a decirles, no, claro. pues no sé de ese tema. Ah, no, no, si hay algo que no pueda decir o no lo sé, obviamente no, no lo sé. Así de fácil. Ok. Bueno, amigos, pues aquí termina este primer podcast de Andrews Misterios y los invito, como les dije, que pasen a su canal a ver sus videos y sus historias que tiene ahí. Él. Son muy interesantes. Andrews, ¿te gustaría decir dónde te pueden encontrar en tus redes sociales o tu canal, di lo que quieras La que... única red social que tengo de eso es el canal, porque las otras son de tema de mi trabajo laboral nada más. O sea, no tiene nada de esto. El canal es Andrus Misterios, nada más. No, no, Andrews no. Misterios Y en ahí YouTube. cuento historias, sí, en YouTube, y ahí cuento historias que la gente me manda al correo. Y bueno, ahora tengo la saga, por decirlo así, de Lucas, que Ujú. soy yo de Lucas en Muy realidad, interesante, muy interesante. pero como no me he animado, Sí, dije así. Lucas es el amigos, nada más que él no se animaba a decirlo, porque, pues ya saben ustedes, por todas estas cosas que de la sociedad que nos da Tal cual. pena o simplemente todavía no estamos preparados para que la gente sepa. Pero aquí con estos podcasts, amigos, muy pronto van a ser conocidos todos ustedes. Y bueno, estas experiencias, lo más importante es que estas experiencias salgan a la luz para que esos padres que tienen hijos que no los entienden, que los quieren llevar luego al manicomio o quieren llevarlos al psicólogo y eso, que empiece la gente a saber de estos temas, porque estos temas son muy tabús y mucha gente no habla de esto. Y es lo que yo quiero con estos podcasts. Estas experiencias que sean, es para todos ustedes, es para todos los padres que andan buscando respuestas. Y Igual ahí yo quisiera decir ahí en ese ítem tuyo que tampoco hay que culpar a esas personas, ¿no? no, Sean conocidos, amigos, familia, lo que sea. Porque eh, tenemos que comprender que es difícil también entender estas cosas y quererlas. Además es más fácil querer cuando uno está más lejos que cuando está cerca nuestro, ¿no? sí, por eso digo, hay padres que, como tu papá, quizás él estaba buscando respuestas a lo que tú le estabas diciendo y es por eso que él empezaba a buscar, ¿no? Quizá. Información. Hacía muchos padres también que dicen, bueno, yo sé que mi hijo no está loco, no tiene nada mal, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Y como antes, los que miraban los fantasmas, um, que mucha gente decía, ay, tú estás loco, no, no, ¿cómo que vas a estar viendo fantasmas? Y los miraban ellos, pero la gente no creía. Y así es como vamos a empezar nosotros, amigos, a pasar la información, a darla a conocer para que pues la gente sepa. Todos nos informemos, nos eduquemos en esto, en estos temas, y no nada más en estos temas, en lo paranormal, en los extraterrestres y todo eso, en la vida de uno personal, porque unos sí están batallando con eso. Hay muchos suicidios, hay mucha gente que ya no quiere vivir porque no quieren tener esas experiencias. Y aquí estamos todos para apoyarnos, para ayudarnos. Y bueno, los que gusten decir sus experiencias, sus historias, aquí estamos. Ahí está en la cajita de descripción, está nuestro email. Ahí me pueden mandar su historia si les gustaría aparecer aquí y estaría muy bien. Y bueno, Andros, unas palabras antes de despedirnos. No sé, no pensé en ninguna, pero mm, me gustaría, ya que hablábamos de ese tema, que la gente a veces
Yo sé que es difícil creer en muchísimas cosas, pero hay que tratar de estar abierto, más en estos tiempos, porque a veces lo intelectual tampoco tiene que ver con lo que uno vive. No puede encontrar la explicación a muchas cosas y hay que aceptarlas igual. Y hay que tratar de vivir con eso y, y usar más la inteligencia emocional que la intelectual. Creo que te abre más caminos y más comprender al otro también. Nada más, no tengo mucho. Ah, así es. No, pero nos vas a estar aquí con muchos, es que amigos tiene muchos temas él de los que podemos hablar, de los que nos podemos, o se pueden interesar ustedes. Yo sí tengo muchos temas que me gustaría preguntarle a él y estamos compartiendo información y así con estos videos creo que vamos a lograr algo, aunque sea si una persona decide hablar y decir, ¿sabes qué? Ya tiene que salir todo esto, tiene que sacarlo de mi pecho para estar tranquila conmigo mismo o tranquilo conmigo mismo, porque es muy difícil la vida estar así con toda esa información o con todas esas experiencias y no poder hablar con nadie. Es muy pesada la vida, ¿verdad? Y bueno, Sí, amigos, nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. chau, chau.